Bueno, buenos días. Nuevamente me va a tocar darle la clase en solitario. Bueno, entonces, para recordar un poquito, estamos trabajando la Constitución Apostólica de Vaticano II, Dei Verbum. Ya vamos por el capítulo 4, pues tendríamos que ir más adelante, pero no sé si han leído y pues tristemente pues no tenemos quórum para comentar. Así es que en el capítulo 4 nosotros vemos cómo se ha desarrollado la historia de la salvación, cómo se ha transmitido oralmente y luego por escrito, eh, cómo hemos visto ese rostro de Dios actuando, esa manifestación del amor, desarrollándose primero en una persona y luego paulatinamente se va transmitiendo esa elección a un pueblo, luego se les va prometiendo después de la elección, pues promesas de la tierra, del desarrollo de esa historia con la presencia de Dios a través de Moisés. Todo esto ya lo vimos en el material que tenemos, ¿verdad? En el manual de estudio, ya vimos todo esto. Pero el esfuerzo de hacerlo a través de la Constitución es para que ustedes fundamenten lo que está en el manual, pues no se ha sacado de la manga, ¿verdad? Sino que tiene fundamento bíblico, luego fundamento también en el magisterio de la Iglesia, que viene a ser pues los concilios, los documentos, pues es la reflexión del magisterio, la tradición, la que nos va enriqueciendo todas estas temáticas. Entonces, aquí, en el tema de la elección con Abraham, con Moisés, luego con el pueblo en el Sinaí, acuérdense que este tema lo vimos como alianza, ¿verdad? Como pacto, pero hay que evitar el peligro de considerar que esta elección de las personas que van apareciendo en la historia de la salvación como personas que se ponen a la disposición del proyecto de Dios para irlo desarrollando en la historia, que esta elección pues es por mérito de ellos, ¿verdad? Es todo un regalo de Dios. Entonces hay que evitar el peligro de sentirse superiores, ¿verdad? Es decir, Israel es el pueblo elegido, sí, pero también tenía una misión que era de ser como imán y atraer, no tanto ellos como pueblo, sino al protagonista, al que los ha desarrollado como pueblo. Porque si ustedes entran a esta temática, se van a dar cuenta que históricamente, ¿quiénes son los que salen de Egipto? Pues prácticamente es una rebelión de esclavos, ¿verdad? Que ya no quieren tener esa opresión y se rebelan contra el faraón. Por supuesto que eso visto históricamente desde la humanidad, ¿verdad? Pero este acto de liberación es protagonizado por Yahvé. Entonces aquí es donde vemos esa manifestación de Yahvé que se inicia con la escucha del clamor, el que escucha el dolor, el clamor, la queja de los oprimidos, de la víctima. Entonces, pero eso va a tener una consecuencia, porque si ellos ahora son liberados gracias a ese Dios que los libera, ellos ahora no deben ni pueden tener esclavos, oprimir a nadie. Es interesante ver todo este desarrollo, ¿verdad? Entonces, darse cuenta cómo el obrar de Dios es justo y misericordioso con los seres humanos según la condición que estos tienen, ¿verdad? Y que siempre
lo que desea es salvarlos de la opresión, liberarlos. Es lo que Jesús hace en su contexto histórico. Entonces, aquí vamos viendo que en estos libros se expresa el sentimiento vivo de Dios en el Antiguo Testamento. Estamos en el numeral sí, 15, ¿verdad? Eh, y, y luego vamos viendo que aunque hay un lenguaje distinto en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, pero hay una unidad en ambos testamentos. Y eso es lo que nosotros tenemos que ir viendo, la manifestación de Dios y acordarse que ese lenguaje tiene que ver con la forma escrita de una tradición oral. Entonces, eso hay que tomarlo siempre muy en cuenta. ¿Y cómo lo dice aquí la Constitución? Pues dice, Dios, pues, inspirador y autor de ambos testamentos, dispuso las cosas tan sabiamente que el Nuevo Testamento está latente en el Antiguo Testamento y el Antiguo está patente en el Nuevo Testamento. Porque aunque Cristo fundó el Nuevo Testamento en su sangre, entonces, con su sangre, ¿verdad? Es decir, él hizo la alianza con el Padre. O sea, Nuevo Testamento es nueva alianza, ¿verdad? La selló, la llevó a cabo con su propia gestos, palabras, acciones, en su encarnación, en su pasión, muerte. Entonces, todo eso es como el sello de, de esta nueva alianza y es Jesucristo el protagonista, ¿verdad? No obstante, los libros del Antiguo Testamento recibidos íntegramente en la proclamación evangélica adquieren y manifiestan su plena significación en el Nuevo Testamento, ilustrándolo y explicándolo al mismo tiempo. Quiere decir que nosotros, para leer el Antiguo Testamento, tenemos que partir de la revelación que hace Cristo, del modelo de Cristo que sella, que lleva a cabo esta alianza nueva, porque testamento significa alianza y alianza significa pacto, ¿verdad? Entonces es un nuevo pacto, pero que está realizado con todo, encarnación, gestos, palabras, acciones liberadoras de Jesucristo, llevadas hasta sus últimas consecuencias con su pasión, muerte y la respuesta del Padre, la resurrección. Entonces, todo este significado lo encontramos desde el Antiguo Testamento aunque no lo vaya desarrollando de esa manera, pero nosotros esa es la forma como debemos ver en perspectiva, ¿verdad? Y en retrospectiva también, desde el Nuevo Testamento para atrás. Entonces dice, ¿en qué sentido es la excelencia del Nuevo Testamento? Pues la palabra divina, que es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, se presenta y manifiesta su vigor de manera especial en los escritos del Nuevo Testamento. Pues al llegar la plenitud de los tiempos, el Verbo se hizo carne, habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Cristo instauró el reino de Dios en la tierra, manifestó a su Padre y a sí mismo con obras, palabras, gestos, y completó su obra con la muerte y resurrección y gloriosa ascensión, y con la misión del Espíritu Santo. Levantado de la tierra, atrae a todos a sí mismo. Él, el único que tiene palabras de vida eterna, pero en este misterio no fue descubierto a otras generaciones, como es revelado ahora a sus santos apóstoles y profetas en el Espíritu Santo, para que predicaran el Evangelio, suscitaran la fe en Jesús, Cristo y Señor, y la congregaran en la iglesia. De todo lo cual los escritos del Nuevo Testamento son un testimonio perenne y divino. Bueno, este párrafo dice un poco lo que les acabo de decir, ¿verdad? Toda la acción de Jesús, empezando por su encarnación, pues
forma parte de la excelencia. ¿Por qué? Porque es el acontecimiento supremo de un Dios que se encarna, que se hace hombre en la persona de Jesús. Aquí tenemos que hacer un paréntesis muy, muy fuerte y recordar que estamos a punto de entrar, de terminar el año litúrgico con Cristo Rey y empezar pues el año litúrgico nuevo. Recordarles que el año civil y el año litúrgico son diferentes. El año civil termina el 31 de diciembre y empieza el nuevo año 25 el 1 de enero. Pero la Iglesia Católica tiene un calendario litúrgico que tiene que ver con los itinerarios de Jesús. Entonces, empieza el año litúrgico con la preparación al acontecimiento más grande de la historia. Es un acontecimiento que no tenemos que perder de vista, sino reflexionar y profundizar en nuestra fe, que es la encarnación de Dios, el acontecimiento de que Dios entra en la historia. ¿Para qué? Para salvarnos. Acuérdense que es historia de la salvación. Entonces, ese Jesús que viene a salvarnos, ¿cómo lo va a hacer? Pues con todo eso, gestos, palabras, acciones, pero va a sellar todo eso, su predicación, sus enseñanzas, hasta las últimas consecuencias en esa cruz, ¿verdad? Con su sangre. Y entonces, todo eso es lo que va a suscitar en nosotros el amor, la fe hacia Él, como forma de gratitud a lo que Él nos da primero sin mérito, ¿verdad? Sin mérito nuestro. Entonces, es muy importante que no nos adelantemos a los acontecimientos, pues confundiendo el consumismo que ya anuncia la Navidad por todos lados, que ya la hace presente en los comercios y que ya la gente ya se está poniendo nerviosa por todo lo que tiene que hacer, que no perdamos de vista que el acontecimiento que se celebra es la entrada de Dios en nuestra historia, humanamente hablando, ¿verdad? Humanamente hablando. Es un acontecimiento que no se vuelve a repetir, que entra en la historia para quedarse. Y entonces dice que este acontecimiento que fue revelado a los apóstoles también se nos transmite a nosotros para que nosotros lo llevemos a otras personas para que conozcan al Señor Jesús, para que conociéndolo lo amen y lo sirvan y se congreguen. Acuérdense que iglesia no es la casa, es la comunidad. Iglesia es asamblea. Entonces, que se reúnan en comunidad. Entonces, todo esto, estas reuniones no son obligaciones, no son compromisos a la fuerza, sino que es testimonio perenne, es decir, algo que yo he experimentado en mi propia vida y tengo urgencia de transmitirlo. Sí, es muy importante que nosotros nos demos cuenta de eso, que nos demos cuenta de ese acontecimiento que de hecho en el año litúrgico se celebra todos los días es Navidad, todos los días es Adviento, todos los días es Navidad, todos los días es Cuaresma y todos los días es pues Pascua, ¿verdad? De resurrección, porque eso se celebra en nuestro calendario, pues en la Eucaristía, todos los días, y especialmente el domingo, con, cuando nos congregamos para reflexionar sobre cada evangelista, cada persona que, que recopiló la enseñanza oral de Jesús y la puso luego por escrito. Pues prácticamente es la comunidad de Mateo, la comunidad de Marcos, la comunidad de Lucas y de Juan. Son las comunidades que recogieron
recopilaron estas tradiciones orales y las pusieron por escrito. Por eso su origen, dice aquí en el numeral 18, es apostólico, porque los que fueron testigos de este acontecimiento cercano fueron los apóstoles, ¿verdad? Todos estos fueron los que, escuchando, siguieron transmitiendo oralmente estas palabras, estas acciones. Ellos daban testimonio con su vida de esa palabra de Dios encarnada en la persona de Jesús para nuestra salvación. Entonces la iglesia, o sea, la comunidad cristiana, siempre ha defendido y va a defender que los cuatro evangelios tienen ese origen apostólico, aunque hayan sido escritos por las comunidades ya después de la muerte de los apóstoles. Pero es ahí donde se recibe este testimonio con mucha gratitud, mucha fe, y se quiere transmitir lo más fielmente, porque es un tesoro el que se recibe y no se quiere desvirtuar. Entonces se transmite, a eso se llama la predicación, ¿verdad? Se transmite con la ayuda del Espíritu Santo y se pone por escrito, ¿verdad? Entonces por eso vamos a decir que el carácter que tienen los evangelios es histórico, ¿verdad? Porque la comunidad cristiana, la Iglesia Católica Cristiana, que nosotros hoy la conocemos como madre y maestra, es la que ha conservado esa historicidad, ¿verdad? Y que quiere comunicarla lo más fielmente posible, esa vivencia de todos los hombres y lo que hizo Jesús y enseñó para la salvación. Entonces, todo esto está puesto en los evangelios y acuérdense ustedes que antes de los evangelios, quien experimenta a Jesús resucitado y empieza a escribir para las comunidades que se han ido formando es Pablo, ¿verdad? Él va formando comunidades en distintos lugares geográficos y va escribiendo, ¿verdad? Porque no puede quedarse ahí en cada comunidad, muchas veces porque lo sacan y entonces él utiliza la escritura para transmitir este mensaje o llevar este acompañamiento. Por eso dice en el numeral 20 que el canon, o sea, todos los libros que entraron, esto lo vimos en el manual, todos los libros que miramos como inspirados y revelados contienen también pues toda esta eh, enseñanza de Pablo, ¿verdad? Porque esto fue lo primero que se escribió. Antes de que fueran escritos los evangelios, fueron escritas las cartas de Pablo. ¿Y cómo fue que se escribieron? Pues después de la experiencia que tiene Pablo con el resucitado, pues él se va a Arabia a conformar esta nueva experiencia que tiene en su vida y empieza a formar comunidades, ¿verdad? Se acerca a Pedro y a Santiago y Juan, pilares de estas comunidades, para ver si llegan a un acuerdo en la misma enseñanza. Es el primer concilio que se da, ¿verdad? En Jerusalén. Y al confirmar que están haciendo las cosas bien hechas, pues se sigue desarrollando en las distintas comunidades, pero como les decía anteriormente, al no poderse quedar él en cada comunidad por distintas situaciones que nosotros las podemos entender si leemos la introducción de cada carta, entonces nos vamos a dar cuenta la necesidad, o sea, Pablo empieza a escribir por necesidad de qué? De que las comunidades permanezcan vivas, de que las comunidades conozcan el mensaje de Jesús y lo vivan, ¿verdad? Es una pastoral que va a ser a través de escritos, de cartas, y entonces, pero ahí también ustedes tienen que imaginarse la dificultad de la carta, ¿verdad? Porque pues hoy todo es muy simple y rápido,
pero en aquel tiempo el transporte, los medios de transmisión eran difíciles, ¿verdad? Todo iba por barco, por tierra a caballo, en fin, una carta se tardaba meses y a veces hasta se podía perder. Pues todo esto entra en la problemática de la escritura del Nuevo Testamento. Entonces, lo que debemos ver en eso es el esfuerzo humano que se ha llevado a cabo a través de la acción del Espíritu. Y por eso la Iglesia ha venerado siempre, venerado a la Sagrada Escritura. La ha venerado igual que a las comunidades como el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Eh, y, por ejemplo, Pablo va a ser el primero que va a decir en la carta a los Corintios que lo que él está transmitiendo, él lo recibió primero, que la noche en que Jesús iba a ser entregado, tomó el pan, eso lo desarrolla Pablo antes de que estén escritos en los evangelios. Se lo transmite a las comunidades. Esto tiene una gran importancia que nosotros lo comprendamos porque se van a dar cuenta que antes de la escritura es la tradición oral y vivida. ¿Qué quiere decir? Que antes de que ellos escribieran que la noche en que Jesús fue entregado, tomó el pan, dándole gracias, lo recibió, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo que ese es su cuerpo, que lo coman y lo beban hasta que Él vuelva, pues que nosotros lo llamamos institución de la Eucaristía, eso antes de estar por escrito, primero se llevó a la práctica y primero se llevó a la formación de las comunidades por medio de la transmisión oral. Es muy importante entenderlo, ¿verdad? Y darnos cuenta también que todo esto, al ser escrito, pues tampoco se escribió en español, ¿verdad? Fue escrito originalmente en griego y después traducido por San Jerónimo a la Vulgata, al latín, ¿verdad? Y así poco a poco, pues también se van traduciendo a los distintos idiomas por la importancia que tiene este mensaje. Entonces, ¿cuál es el deber? Fíjense aquí, este esfuerzo que ustedes hacen de estudio, de acompañamiento, de trabajo, pues en primer lugar es una convocación del Espíritu. Entonces dice aquí, la esposa del Verbo encarnado es las comunidades, o sea, la iglesia, enseñada por el Espíritu Santo, se esfuerza en acercarse de día en día a la más profunda inteligencia de la Sagrada Escritura. Es decir, no se trata solamente de leer por leer, sino que dice, hay una profunda inteligencia. Hay que alimentar ese conocimiento sin desfallecer. Hay que transmitir esa enseñanza, por lo cual se fomenta también convenientemente el estudio de la escritura, el estudio de la tradición, tanto de Oriente como de Occidente, el estudio de la Sagrada Liturgia. Estudiar no solamente se trata de oír, sino que de reflexionar, de poner luego en práctica. Los que interpretan la escritura, católicos, los católicos que interpretan, se llaman teólogos exegetas, porque interpretan, hacen un exégesis, es decir, utilizan una ciencia literaria con reglas que se llaman hermenéuticas, ¿verdad? Las reglas de la literatura, para saber qué dice el texto. Y entonces esto hay que estudiarlo, ¿verdad? Hay que investigarlo, hay que trabajarlo con instrumentos oportunos. Hay que tratar de transmitir el mayor sentido de que ustedes no desfallezcan y que el esfuerzo. Todas las personas tienen muchas ocupaciones,
Pero nuestro trabajo no es solamente de formarnos individualmente, sino de contagiar a otros que se formen, porque lo que ustedes aprenden no es para que se queden o que no, que conocen, no es para que se les quede en el intelecto, sino que para que lo puedan transmitir con facilidad a las comunidades y poderlas motivar para que ellos también comprendan y al mismo tiempo se vuelvan también multiplicadores, iluminando la mente, robusteciendo las voluntades, encendiendo los corazones de los hombres. Entonces el concilio, es este documento desde el Concilio Vaticano II, anima a todos los fieles cristianos, ¿verdad? Dedicados al estudio de la Sagrada Escritura, para que la obra felizmente comenzada sea renovada constantemente, con fuerzas nuevas, que se siga realizando todo con mucho celo para que atraer a la gente al conocimiento de Cristo. Acuérdense que esto no forma parte de algo, ¿qué dijera yo? Sugerido, se sugiere, no, cada bautizado es discípulo, o sea, seguidor de Cristo, por lo tanto es misionero. ¿Qué quiere decir? Que transmite su mensaje. Entonces, esta es la importancia que tiene la Sagrada Escritura y que dentro de esta escritura que nosotros vimos que va a utilizar formas literarias para transmitirnos el mensaje, va a transmitirnos también contextos históricos, geográficos, pero básicamente lo que hay es una reflexión primero del protagonista de toda la historia, que es Dios, de su proyecto salvador, y entonces la teología es eso, es la reflexión de este misterio. Y esta reflexión es la que se pone por escrito, ¿verdad? Y acuérdense ustedes que al ponerlo por escrito, lo hace pues utilizando metáforas y otras formas literarias, parábolas, que su único fin es que nosotros encontremos el mensaje con más facilidad. Generalmente eh, de forma analógica, ¿verdad? Porque es muy difícil para el idioma, para el lenguaje, utilizar las palabras adecuadas cuando se habla del misterio de Dios. Entonces, se va a ir utilizando distintas herramientas para transmitir esa enseñanza. Por eso es sumamente importante tener una formación catequética que se nos vaya acompañando. Esa catequesis no es solo para recibir un sacramento, es una formación de vida que no se termina. ¿Por qué? Igual de niños lo necesitábamos, de jóvenes, de adultos, de ancianos. Es un acompañamiento de toda la vida. Entonces, por eso se recomienda la lectura asidua de la Sagrada Escritura. Es necesario que todos los clérigos, aquí está hablando de la jerarquía de la iglesia, obispos, pastores, sacerdotes, sobre todo los sacerdotes y los demás, como los diáconos, catequistas, se dediquen legítimamente al misterio de la palabra. Se sumerjan en las escrituras con asidua lectura y con estudio diligente, para que ninguno de ellos resulte un predicador vacío y superfluo de la palabra de Dios, que no la escucha en su interior. O sea, esa palabra de Dios no solo tiene que resonar en los oídos, que yo ya fui a misa, que escuché, pero que ya salí, ya se me olvidó de qué se trató la palabra. Ay, es que no, es que mi mente, no. Lo que pasa es que eso que yo escuché, en primer momento, debo de meditarlo para ver si lo vivo o no lo vivo, para ver en qué manera
me ilumina mi camino, yo estoy lejos, estoy cerca, no lo había entendido, no lo había profundizado. O sea, hace que yo dialogue con ese texto. Si yo dialogo con ese texto, no se me olvida, porque en la escucha pasa a la meditación y contemplación que se convierte en diálogo y después a la práctica, ¿verdad? Entonces hay que ir eh, teniendo esos pasos. Decíamos hace 8 días la importancia de tener un texto y primero leerlo como cualquier texto, por decir así, pero conforme lo leí, caí en la cuenta y estoy delante del texto. Caí en la cuenta de que ese texto está puesto en un contexto que para que yo lo entienda, debo de entender cuál es la historia de ese pedacito de texto que estoy leyendo. Y entonces aquí me va a poner en un contexto histórico, ¿verdad? ¿Qué estaba haciendo Jesús? ¿De dónde venía? ¿A dónde iba? Quienes se acercan a preguntarle, pero cuando quienes se acercan a preguntarle, entro también detrás del texto a otra realidad. ¿Quiénes eran esos que se acercaban? ¿Por qué pensaban de esa manera? ¿Por qué actuaban de esa manera? ¿Qué perseguían? ¿Qué pensaban? ¿Qué sentían? Era un tema posiblemente religioso y había una diferencia entre lo que pensaban y lo que hacía Jesús. Y entonces eso es detrás del texto. Yo debo de indagar. Por eso dice, es un tema también de investigar. Y solo cuando yo ubico el texto delante del texto y detrás del texto, yo ya puedo enfrentarme y dialogar con el texto como en una lección divina, ¿verdad? Reflexionarlo con más profundidad, repensarlo, llevarlo a la práctica, orar con el texto. Entonces, todo eso no se me olvidaría en cada Eucaristía si lo pongo en práctica, ¿verdad? Entonces, pero es importante que eso se promueva, primeramente los sacerdotes, ¿verdad? Pero luego nosotros, que hacemos el esfuerzo de conocerlo y queremos llevarlo a los demás. Entonces debemos de ir instruyendo oportunamente siempre que haya una posibilidad de invitar a las personas, ¿verdad? Para que conozcan un poco más, para que tengan argumentos sobre lo que creen, porque muchas veces las personas son muy inteligentes, muy conocedoras y profesionales en su rama, ¿verdad? Ya sean médicos, ya sean ingenieros, arquitectos o pedagogos muy conocedores. Pero resulta que el área de la fe, del conocimiento del Señor, dador de esa inteligencia, proveedor de todo cuanto tenemos, pues eso está como en la ignorancia. Entonces, no se puede vivir en esa falta de conocimiento de nuestra fe. Entonces, se ha dicho, ¿verdad?, que es importante que se hagan traducciones, por eso se ha hecho tanta traducción de la Biblia para acomodarla a las condiciones de las personas, para que las personas puedan leerlo y fíjense ustedes que cada escritura, cada Biblia tiene también sus comentarios, dependiendo la Biblia que ustedes hayan comprado, si es una para estudio, pues le va dando los comentarios, las explicaciones adecuadas. Por eso dice el epílogo en el numeral 26, así pues, con la lectura del estudio de los libros sagrados, la palabra de Dios se difunda y resplandezca. Y el tesoro de la revelación, el tesoro de la fe, confiado a las comunidades, llene más y más los corazones de los hombres. Como la vida de la iglesia recibe su incremento de la renovación constante del misterio eucarístico, lo que acabamos de decir, todo eso lo vivimos diariamente en las Eucaristías. Así es de esperar un nuevo impulso
en la vida espiritual, de la acrecida veneración de la palabra de Dios que permanece para siempre. Y hay unas citas que me ubican en que esa palabra sirve para orientar, para formar, para educar y que viene desde el Antiguo Testamento. Todas y cada una de las cosas contenidas en esta constitución dogmática han obtenido el beneficio de los padres del Sacrosanto Concilio y nos, en virtud de la potestad apostólica recibida de Cristo, juntamente con las verdades del Padre, las apropiamos y decretamos y establecemos en el Espíritu Santo para que puedan conciliarse. Entonces, vean ustedes, esta es la Constitución Apostólica de Dei Verbum, que de alguna manera está pues sintetizada, porque tiene más numerales. Aquí llega hasta pues poniendo como la síntesis, ¿verdad? Por el obispo de Roma en 1965. Entonces, lamentablemente, no estamos reunidos para que ustedes puedan hacer comentarios, preguntar o enriquecer el tema, pero les sugiero que lo lean para que si Dios permite que la semana entrante también va a ser una presentación virtual, por lo menos podamos eh, pues conectarnos para ir concluyendo sobre este tema y podamos trabajar la tercera parte, que es cómo trabajar directamente con los textos. Ya teniendo la base eclesial, eh, ya teniendo los fundamentos que nos permiten conocer la escritura, pues entonces vamos a pasar a la otra fase, que sería la práctica, ¿verdad? La práctica de los textos. Y eso sí necesito que ustedes se conecten, porque pues es una práctica, ¿verdad? Y sí, yo sé que algunas no pueden por circunstancias, pero por lo menos me gustaría que trataran de hacerlo en una manera eh, individual en su casa y poner como en el chat, si les parece, algún comentario de los textos que vamos a dejar si ustedes no se pueden conectar. Y cualquier cosa, pues estamos a las órdenes para continuar esta formación bíblica. Así es que tengan un feliz fin de semana y que estén bien.